Es posible que hayas oído la palabra Jezabel utilizada para describir a una mujer que controla a los demás. Es malvada, y tal vez hace cosas que a la gente no le gusta. También podría sugerir que no es fiel en las relaciones. Esta idea proviene de una historia del Antiguo Testamento sobre una mujer llamada Jezabel. En la historia, hizo cosas horribles como engañar a su marido, matar a personas santas y obligar a otros a creer en su Dios. Estas historias están escritas en el Libro de Reyes. Al comienzo de su historia, Jezabel se casa con el rey Acab en Israel, porque su padre es judío. Abía, el rey de un lugar llamado Fenicia, quería que sus reinos trabajaran juntos. Parece que el matrimonio de Jezabel y Acab fue principalmente por razones políticas, pero el Antiguo Testamento no dice mucho sobre su relación personal. La principal diferencia entre los fenicios y los israelitas eran sus creencias sobre los dioses. Los israelitas adoraban principalmente a un dios llamado Yahweh o Jehová. Mientras tanto, los fenicios tenían muchos dioses para elegir, que los escritores del Antiguo Testamento veían como dioses paganos. En esta historia, el más importante de estos dioses era Baal, quien fue visto como el dios de hacer crecer las cosas y la agricultura. Cuando Jezabel llegó a Israel por primera vez para casarse con el rey Ahab, trajo a sus dioses con ella. Aunque el Antiguo Testamento no dice cómo reaccionó Ahab, está claro que los dioses de Jezebel tuvieron un gran impacto en él. Ahab incluso construyó un lugar especial para adorar a Baal en Israel y pareció dejar de adorar a Jehová. Jezebel, vista como una mujer controladora y manipuladora, podría haber influenciado a Ahab para adorar a Baal desde el principio. Rechazó al dios Jehová de Acab y permaneció leal a sus propios dioses. Esto muestra otro lado de ella, ya que se mantuvo firme contra lo que la sociedad esperaba, especialmente en un tiempo en que los hombres eran los líderes indiscutibles. Considerando cuán devotos eran los israelitas a su Dios, muestra el poder de Jezabel. Logró hacer de su dios Baal una parte importante de la sociedad y casi hizo que Jehová fuera menos importante. Su manipulación y control sobre Israel, trayendo a Bel, sugieren que Jezebel era una mujer audaz y astuta. Además, a medida que avanza la historia, Jezabel no solo rechazó a Jehová, sino que también dijo que Baal, un dios extranjero, era el que todos deberían adorar. Su desprecio por Jehová se hace más evidente cuando ordenó la muerte de muchos profetas de Jehová. Ahora es evidente que Jezabel era una mujer de voluntad fuerte que haría cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Su principal objetivo parecía ser deshacerse del culto a Jehová y eliminar a cualquiera que se le opusiera. Ella no temía abusar del poder que obtuvo a través de su matrimonio. Algunos podrían decir incluso que jugó un papel más crítico como reina que su marido como rey. Jezabel fue implacable en matar a los profetas de Jehová y utilizó los recursos del reino para apoyar a cientos de profetas que adoraban a Baal. Durante su tiempo, influenció mucho a la gente de Israel, causando división entre aquellos que seguían a Baal y aquellos que todavía creían en Jehová. La popularidad de Baal creció, y aquellos leales a Jehová temían enfrentarse a la ira de Jezabel. Parecía que nadie era lo suficientemente fuerte o estaba dispuesto a desafiar las ideas de Jezabel para la nación hasta que intervino Elías, también conocido como el profeta Elías. Elías estaba preocupado por la división entre aquellos que adoraban a Jehová y aquellos que seguían a Baal, especialmente con la adoración a Jehová siendo opacada. Decidió tomar las riendas y estableció un desafío en el Monte Carmelo. Elías y los profetas de Baal prepararían cada uno un sacrificio y llamarían a sus respectivos dioses para mostrar su poder. Durante este desafío, la idea era que el dios más poderoso demostraría su fuerza encendiendo su sacrificio de una manera notable. Se montaron 2 altares y los seguidores de Baal prepararon su toro como sacrificio. Los profetas lo intentaron todo, bailando alrededor del toro y rezando, incluso recurriendo a autolesionarse en algunas versiones para invocar a Baal, pero no hubo respuesta de Baal, no mostró ninguna señal de presencia en absoluto. Cuando le tocó a Elías, simplemente pidió que su sacrificio se empapara en agua. Entonces de repente el cielo retumbó y el toro fue consumido por una potente explosión de fuego. Era evidente que Jehová había ganado, especialmente porque Baal había permanecido en silencio. Aquí es donde vemos un lado duro e intransigente de Elías. Sin piedad, ordenó la captura y el asesinato de todos los profetas de Baal, más de 800 de ellos. Siguiendo esta victoria, podrías argumentar que las acciones de Elías fueron una respuesta extrema, tal vez incluso haciéndole parecer tan malo como Jezabel de alguna manera, considerando la masacre que ordenó, justo como ella hizo. Sin embargo, algunos podrían sugerir que Elías hizo esto como venganza por los profetas de Jehová que Jezabel había asesinado anteriormente. El Antiguo Testamento no explica claramente las razones de Elías para esta masacre masiva de los profetas de Baal. Jezabel, en respuesta a la muerte de sus profetas, buscó matar a Elías, mientras que la pérdida de sus profetas seguramente la enfureció. Lo que podría haberla molestado aún más fueron las consecuencias de su derrota. Las personas podrían haberse alejado de Baal y regresado a Jehová después de presenciar el poder de Jehová.
Como si esta demostración de poder no fuera suficiente, Dios recompensó a Elías terminando una sequía de 3 años con fuertes lluvias. Esta confrontación marcó el inicio del declive del reinado de Jezabel y su promoción del dios extranjero. En represalia, Jezabel ordenó la muerte de Elías. Temiendo su poder, Elías huyó y se escondió. En algunas versiones, Jezabel se posicionó a la par de Elías, diciendo: «Si tú eres Elías, entonces yo soy Jezabel». Su significado era claro. A pesar de la pérdida de sus ganancias, la sed de venganza de Jezabel es evidente, y ella posee la capacidad para llevarla a cabo de manera efectiva. La decisión de Elías de esconderse resalta el inmenso poder de Jezabel y su potencial para lograr sus objetivos. El acto de huida de Elías tiene implicaciones significativas. Lo sugiere que la protección de Dios sobre él podría no ser absoluta, y podría haber habido alguna duda en la mente de Elías respecto al plan de Dios, ya que eligió huir. Aunque uno podría argumentar que Dios instruyó a Elías a huir, alineándose con sus intenciones originales, las acciones de Elías todavía implican miedo, o al menos conciencia, de que no podía superar actualmente el poder de Jezabel. Mientras tanto, durante este tiempo, el rey Ahab parecía estar menos centrado en gobernar su reino. Se obsesionó con un viñedo de un vecino que quería poseer. Ahab ofreció una gran cantidad de dinero por ello, pero el vecino se negó, considerándolo una herencia familiar otorgada por Dios, algo de lo que no podía prescindir. Este rechazo afectó profundamente al rey Ahab. Se enfurruñó, se negó a comer pies y se aisló en su habitación, entristecido por su incapacidad para obtener la viña que deseaba. Jezabel notó la angustia de su esposo y en un acto de compasión aseguró a Ahab que, como rey, podía tener lo que quisiera, incluso prometiendo conseguirle la codiciada viña. Es más probable que Jezabel aprovechara esta situación para cumplir sus propias intenciones siniestras. Ella orquestó un plan para acusar falsamente a Nabot de crímenes contra el rey y Dios. Jezabel reunió a algunas personas deshonestas para incriminar a Nabot, acusándolo públicamente de blasfemia y traición. Esta falsa acusación ganó suficiente tracción para hacer creer a todos que Nabot era culpable. En consecuencia, desafortunadamente, Nabot fue apedreado hasta la muerte basado en estas falsas acusaciones, cumpliendo la promesa de Jezabel al rey Acab de obtener la viña. Este incidente resaltó el desequilibrio de poder entre ellos. Riab, a pesar de ser un rey, no tomó la viña por la fuerza, mientras que Jezabel no dudó en utilizar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Las acciones de Jezabel demostraron que no se detendría ante nada, independientemente de la maldad moral, para alcanzar sus objetivos. Este evento pareció provocar a Jehová para comunicarse con Elías, que todavía estaba escondido. Jehová informó a Elías sobre la muerte inminente de Ahab y cómo los mismos perros que lamieron la sangre de Nabot también lamerían la sangre de Ahab. En la confrontación entre Elías y el rey Ahab, Elías entrega el mensaje de Dios, prediciendo las muertes de Jezabel, la familia de Ahab y el fin del legado de Ahab. Aterrorizado por la advertencia de Elías, Ahab se arrepiente a Jehová. Durante este tiempo, Elías es mentor de un hombre llamado Eliseo, quien eventualmente se convierte en profeta después de que Elías es llevado al cielo. Años después, durante una guerra, el rey Acab muere tras ser alcanzado por una flecha perdida. Los perros consumieron su sangre, como se profetizó, pero también estaban presentes cerdos que lamió su azul. Este acto se burló de Ahab como impuro, especialmente para los israelitas que evitaban comer cerdo. Tras la muerte de Ahab, su hijo Joram asume el trono, pero su reinado enfrenta oposición. El profeta Elías nombra a Jehú, un líder militar, como rey, y le encarga erradicar la casa de Ahab, tal como se profetizó. En el conflicto, Jehú mata a Joram. En este encuentro, Joram le pregunta a Jehú si todo está bien, a lo que Jehú responde que nada puede estar bien mientras Jezabel continúe sus actos de prostitución y hechicería. Aunque no se detalla explícitamente en el Antiguo Testamento, esta conversación contribuye a la asociación de Jezabel con estos comportamientos. La reputación de Jezabel como una mujer promiscua, o al menos adúltera, se insinúa en el Antiguo Testamento. Su última aparición en el Antiguo Testamento la muestra en su ventana, mirando a Jehu con la sangre de su hijo en las manos. A pesar del peligro inminente, Jezabel no intenta escapar. En cambio, mantiene su posición, apareciendo tranquila y quizás incluso orgullosa mientras enfrenta a su enemigo. Descrita como alguien que se había adornado con maquillaje y peinado su cabello, sugiere que hizo un esfuerzo por verse lo mejor posible a pesar de la inminente amenaza de muerte. Esto podría verse como una última muestra de fuerza y una negativa a morir como una mujer débil, sino como alguien que se enfrenta a la muerte sin miedo. Algunas cuentas insinúan que Jezabel se vistió en un intento de seducir a Jehú desde la ventana, esperando salvar su propia vida. Si este fuera el caso, volvería a demostrar la determinación de Jezabel.
Parecía estar dispuesta a romper vínculos con su exmarido y todas sus lealtades, solo por la oportunidad de vivir un poco más, incluso si eso significaba usar la seducción como táctica. En su derrota no parecía modesta, sino más bien resuelta en sus acciones. En el último encuentro entre Jihu y Jezabel, ella se burla de Jihu, acusándolo de ser un asesino de su maestro y su hijo. Sin embargo, Jihyo no se involucra con sus insultos. En cambio, se dirige a sus sirvientes eunucos en la ventana y les instruye para arrojar a Jezabel, dándose cuenta de que estaban a merced de Jehú. Los eunucos traicionan a Jezabel y siguen su orden. La arrojan por la ventana y su sangre mancha las paredes mientras cae, incluso al golpear el suelo. Su sangre mancha aún más a los caballos que la pisotean, dejándola como nada más que un cadáver retorcido y arruinado. Jiyu celebra su victoria con un festín y bebida, pero asegura cierto respeto por Jezabel. Él pide que la entierren, reconociendo su estatus de reina y mereciendo cierta dignidad en la muerte. Sin embargo, cuando sus hombres van a recuperar su cuerpo para el entierro, solo encuentran su cráneo, pies y manos. Se cree que los perros habían consumido su carne, como predijo Elías, dejando casi nada de sus restos.